Muy bien. Sí. Estamos grabando. Voy a introducirnos. Eh, en primer lugar, gracias por estar aquí asistiéndonos. Y sé que ambas, nosotras dos, hemos tenido un hiato de tiempo en que no nos hemos presentado en línea para hablar sobre las cosas que están pasando y para compartir las cosas se nos vienen, pero los guías nos han estado jalando el pelo y de nada se tienen que volver en línea y ya ha llegado el momento. Entonces, ambas nos estamos incentivando y aquí tenemos a María Eugenia Morales desde Chile hablando con nosotros y yo, Miriam Cuña, aquí desde Canadá. Así que para que ya no nos jalen el pelo nuestros guías, empezamos a compartir nuevamente. Ay, sí, muchas gracias por esa invitación, Miriam. También, como tú has dicho, mucho tiempo en silencio y no puede ser porque uno así no hace honor a nuestros maestros. Exacto, sí. Creo que ha sido un hiato, un periodo de tiempo en que mucha cosa sucedió y estábamos haciendo una digestión de Exacto, mucha cosa, mucha gente, todo el mundo pasando por eso y ha llegado el momento de que hay que compartir, hay que seguir el trabajo, ¿verdad? exacto, Miriam, exacto. Mm. Así Y sobre que todo en un día como hoy. sí, estamos entonces en el Día de esta grabación está siendo hecha en el Día de los Reyes, 6 de enero, y tenemos ese tema y un otro tema para platicarles, además de lo que se nos venga, porque seguramente nos va a venir algo más. Entonces empecemos con el primer tema, es que trajiste, es hablar sobre la dificultad de los discípulos con los maestros, ¿verdad? Sí. Am, bueno, como tú bien sabes, Miriam, rara vez uno se forma solo. Uno puede comprar libros, ver videos y todo eso, pero hay un camino de teorías y prácticas que siempre deberían estar supervisados por alguien que ya pasó por todo aquello y tiene toda la experiencia para compartir. Mm, Estamos hablando de respiraciones, visualizaciones, trabajo con nuestra columna vertebral, trabajo con la parte sensitiva, incluso con la clarividencia, con la clariaudiencia y así un sinfín de ejercicios que hay para poder despertar esta naturaleza superior. ujú, Y una de las cosas que a veces veo es que a lo largo del tiempo, porque he tenido tres maestros, afortunadamente, gracias a Dios, con los cuales estuve mucho tiempo, y a lo largo de ese periodo, uno va viendo cómo alguien se enoja con el maestro por esto y por lo otro, por cosas tontas inclusive, eh, porque me dijo, porque me puso mala cara hoy, porque no me saludó, cosas así. Y yo creo que las personas no se dan cuenta de que ese tipo de reacciones en el fondo pueden ser pruebas hacia el ego, hacia un exceso de sensibilidad. Y también la prueba para poder seguir adelante en forma estoica, porque si a uno le dicen controla las emociones, bueno, con quien primero tiene que empezar a controlarlas es con sus allegados. Y en este caso, dentro de los allegados está el maestro espiritual. ujú. También el maestro espiritual o maestra eh, es un ser humano. Exactamente, eso es lo que se les olvida a muchos. O sea, y todos tenemos un poco de maestro también. Entonces, como tenemos nuestros maestros, tenemos también lo que enseñar y somos humanos
que estamos aprendiendo, estamos todos en un camino evolutivo. Exactamente. Así como dices tú, uno puede aprender de sus alumnos, porque cuando un alumno aparece con algo, ay, maestra, me encontré tal cosa, tal libro, tal ritual, bueno, claro, mira, vamos a verlo. Y uno lo examina y lo ve, tampoco va a descalificar lo que trae una persona que supuestamente no está dentro del conocimiento de uno. Porque a lo mejor esa es información para uno, que viene a través del discípulo. Ujú, Así que mis discípulos, todo lo que me traen, yo, bienvenido sea. Y empiezo a leerlos y a estudiarlos y en fin. Bueno, entonces a lo largo del camino he visto relaciones que a veces incluso eran muy férreas, buenas, y se han cortado por una tontería según mi forma de ver. ujú, Y esto hay que tener cuidado sobre todo, pero sobre todo, cuando de repente se juntan 3, 4 personas, 5 personas a hacer un trabajo en conjunto sobre una ciudad, por ejemplo, que en esta ciudad baje la pandemia, que en esta ciudad baje la violencia, etcétera, ¿no? Y por supuesto, para eso hay ciertos pasos que realizar. Y es algo secreto, secreto para que tenga fuerza. No es secreto lo que se está haciendo, o sea, no es secreto la forma de hacerlo, sino que lo secreto es que uno lo está realizando. Porque como ujú. siempre dicen, si no las cosas pierden la fuerza. Y tienen razón, se vulgarizan. Si yo voy y hablo con el vecino y le digo, mire, yo estoy haciendo esto para que no haya más violencia en la organización, etcétera, etcétera. No, uno tiene que estar callado. También no buscar la aprobación, porque detrás de eso a veces hay el buscar aprobación. Las Que esto cosas que se hacen es una inseguridad. exactamente, Miriam. Entonces, bueno, y a veces, como te digo, se juntan unas personas y están haciendo un trabajo de ese tipo. A mí me sucedió no hace tanto tiempo. Y de repente un día X, una de las personas que estaba en este trabajo me dijo, tengo que hablar con usted y con el pretexto de devolverme un libro que le había prestado, se encerró conmigo en un punto y curiosamente me dijo hasta del mal que yo me iba a morir, Mm, sin haber para qué, sin haber mediado nunca una pelea, nada, nada, o sea, porque conversábamos muy poco. Nos limitábamos solo a nuestros encuentros y me dijo que yo era esto, lo otro, este otro, tal, una serie de cosas y al final hasta incluso me dice, ni siquiera me enseñaste oratoria. Y yo dije entre mí, pero si yo nunca me pidió ella clase de oratoria. Es cierto que la doy, pero que yo no recuerdo que a mí me haya pedido jamás una clase de oratoria. ¿Y Yo le dije, bueno, pero qué sería una clase de oratoria? una clase de oratoria, o sea, el enseñarle a hablar Hablar. públicamente. Oh, pero, Claro, porque pero, ¿qué técnica tiene vocal. esa- pero eso no tiene nada que ver con Claro, al lo que final no tiene nada que ver, pero bueno, porque yo como sabía que yo doy clase de oratoria. Mm, Sí, para diversos efectos como ventas, políticos inclusive, etcétera. Entonces, yo me quedé así como, tac, y una cosa así echó a perder, evidentemente, el trabajo de un grupo que estábamos haciendo. mm, Porque esta persona no paró ahí, sino que después dijo que se sacara tal cosa, que se hiciera, ya. Y el asunto es que todo eso se fue por un mal camino. Y cuando pasan ese tipo de situaciones, entonces, ¿quién ganó? No ganó ni ella ni gané yo. Ganó la fuerza contraria hacia la que se estaba haciendo un trabajo. O sea, en mm, este caso, ¿qué es lo que gana? La violencia de la ciudad, la pandemia, en fin, lo que sea. Claro, no. las Yo personas a tuve, veces no miden. yo Las tuve personas, experiencias así también. Yo creo que sí, cuando uno hace el papel de lideranza de algo,
porque cuando llegamos a un punto determinado en la evolución, uno eh, siente la necesidad, no necesidad, pero es el papel que uno tiene de, Claro, también. de hacer con que las cosas ocurran, hacerlas, ah, materializarlas, no, Claro. proyectos, ¿no? Entonces, Sí. yo he materializado varios proyectos, entonces, claro, soy la líder del proyecto, pero porque lo quiero ver concluso, lo quiero ver en actividad. Y ahí las personas que no siguen, que hacen parte del proyecto, pero que están siguiendo la idea, a veces no consiguen entender completamente la idea de la comunidad, del conjunto de trabajar para un bien común, sino que Exacto. lo ven de una forma más egoísta, digamos así. Claro, y lo más interesante de todo esto es que estas personas me lo pidieron. Ujú. Yo no lo andaba ofreciendo, porque no ofrezco ciertas cosas. Puedo ofrecer una lectura de cartas, tarot, una carta astrológica, ok, pero ese tipo de cosas tan peculiares, no, eso fue que me lo propusieron, me dijeron, mira, hagamos esto, tú podrías encargarte, claro, le digo yo, es cierto, hagamos esto, perfecto, pero no fue algo que yo se me ocurriera a mí y que les pedí ayuda, por ejemplo, no. Ujú. Entonces, ahora bien, pero lo interesante de todo esto es el resultado de las cosas. Entonces, ahí es cuando uno comprende a personas que saben ciertas cosillas y no quieren compartirlas así nomás, por experiencias que quizás hayan tenido o porque desconfían o dicen, no, esta persona a lo mejor es muy nueva en el camino, etcétera. No Eh, está preparado, sí. no está preparada. Y Ujú, efectivamente esa persona, pues evidentemente que no estaba preparada. ujú, Evidentemente. Entonces, ahí esas son parte de las dificultades del tener que trabajar a veces o enseñar a gente que todavía le falta un grado de madurez, ujú. porque eso tiene que ver con la madurez, no Sí, con la parte social, no tiene que ver con los estudios. A sí, veces un campesino, un iletrado, de repente puede comprender ujú. algo muy bien. Sí, yo creo Aquí, que eso se refleja en lo que estamos pasando en el mundo también, porque exacto. hay mucha cosa. Mi compañero dijo ayer que él siente como que la Matrix se está deshaciendo. Ajá, O sea, es que todos los velos se están quitando uno a uno y las verdades se están poniendo claras, pero eso va en un paso lento, lentamente va quedando más rápido, pero todavía no completamente todo abierto porque la gente no está preparada para ver toda la verdad. no, no, eso es muy difícil porque precisamente en esta dimensión se asentó el mundo de la ilusión, porque si no también estaríamos todos locos. Mm, Si viéramos realmente al mundo tal como es, así como tú lo has visto, como yo lo veo, oye, las personas enloquecerían. exacto, yo Un sé. día, tuve un alumno muy interesante por cierto tiempo. eh, Él venía para acá y teníamos unas sesiones muy buenas, pero se mudó del país, se fue de Chile. Entonces, a veces nos vemos por Zoom, le aclaro alguna cosa, en fin. Pero aquí venía en forma estable. Entonces un día me dice, maestra, ¿y usted cómo no se ha vuelto loca con todo? Bueno, porque desde pequeña, porque también ya uno trae desde muy niño el poder, Preparación, sí. claro, tiene una No, preparación, no es solo de esta vida.
Y No. ahora lo divertido que me pasó en la cabeza es que algunas personas pueden pensar que sí estamos locas. Por supuesto. Yo me acuerdo que hace 3 años atrás o cuatro, que vi a mi hermano. Mi hermano tiene 70 y tantos años y, y le hice un comentario sobre estas políticas del mundo internacional y que tienen que ver con el globalismo, etcétera. Y él me quedó mirando y me dijo, ¿y de dónde inventaste, de dónde sacaste todo eso? Yo hice así como, ¿no? Yo misma cambié la conversación, mire. Sí, porque es como, estás un poquito atrasado, mejor no platiquemos de eso. No, porque si no, te va a dar a ti un ataque de locura y a mí. Entonces, no, yo misma cambié, yo me empecé a reír y cambié la conversación. Es igual que a veces, fíjate, a veces la gente ve las cosas de una forma muy romántica. Entonces, un día estoy hablando de ciertas situaciones criminales que se dan en los Estados Unidos. Claro, uno nombra a los Estados Unidos, ¿por qué? Porque ellos llevan muy bien las estadísticas, es el país de las estadísticas. Por supuesto que hay situaciones negras en todas partes, pero ellos las llevan estadísticamente. Entonces, alguien me dice de repente, ¿y cómo tú estás hablando así? O sea, ¿de dónde sacaste todo eso? Pero así con una voz de descalificación y todo. Y yo le dije, no, es que yo veo archivos del FBI, ¿no? O Si sea, es una si serie, quieres, si quieres, una serie en YouTube está, le digo, busca archivos del FBI, que además me encanta, porque, porque muestran el trabajo de la investigación, como Scorpio, tú sabes que siempre me va a traer ese tipo de cosas. Entonces, es la investigación, y no es tanto la situación que lleva a la investigación, sino que el proceso que se va desarrollando entre ujú, los detectives, el cuadro, cuando tienen que llamar a un grafólogo, cuando tienen que llamar a este, al otro. Entonces, eso es muy entretenido para mí. Y por supuesto, uno se entera también del hecho. Y, eh, pero hay personas que realmente no estarían preparadas para ver eso. ujú. Incluso he visto en archivos del FBI, que por lo demás tienen una producción muy buena, además, eh, unas situaciones que no se podrían llevar al cine. Unos asesinos seriales, por ejemplo, que en el cine la gente vomitaría a los 5 o 10 minutos y tendrían que cortar la película o se irían y todo eso. Y O sea, imagínate que hacen películas bien, que yo a mí no me gusta verlas porque claro, atrae ese tipo de claro, cosas, sí, pero imagínate que hay además de eso, de lo que, o sea, que lo que se muestra en películas de horror no es nada comparado a lo que nada, nada realmente comparado. pasa. Y en nuestra realidad mágica sucede lo mismo. Ujú. Hay mucha nueva era dulce, Ah, sí, sí. Ese, la suite, eso, la suite en New Age. esos tienen que despertar y les va a caer duro, porque Oh, no, es verdad, porque yo ya estuve en ese estado, New Age, en que mm, creer que todo es una maravilla y negar la realidad de los dos lados, porque hay dos, en nuestra realidad tridimensional están exacto, los dos lados y la comunión de los dos, que es la tercera parte. Pero así es así en esta dimensión. Y claro. la negación de mitad de la realidad puede costar caro. Exacto. Además, no existe un polo sin el otro. Y Mm, probablemente en otras dimensiones ni siquiera está el bien y el mal. Es que es este colegio en el cual estamos. exacto.
Y aquí vinimos a aprender, a ser probados, a muchas cosas. Estamos jugando un papel y nada, tampoco es tan terrible como se piensa. Todo depende de Y cómo lo encara. claro, exactamente. Yo incluso, ¿sabes qué, Miriam? He llegado a lo más, estoy llegando, no quiero vanagloriarme de eso. Pero sabes que hace algún tiempo me di cuenta que no estaba juzgando las situaciones ni a las personas. Ay, eso es tan bueno cuando uno lo alcanza, que ese es el camino neutro del medio. Oh, ese camino, mira, me ha traído una tranquilidad. Puedo decir tal cosa me parece, esto es así, pero adentro de tener un diálogo conmigo y decir, "Ay, qué persona tan mala, qué es lo que hizo, qué no sé qué, tú no, no, no. Por eso puedo ver ya muchas cosas. Ujú. Y todo eso es parte de una ilusión que vamos viviendo, vamos escuchando o sencillamente vamos presintiendo eso. Es Pero ya, interesante que sí, tú me habías mencionado antes offline de la columna y de todas las memorias. Y yo empecé a pensar ahorita que es el camino del medio que nos lleva a la neutralidad. claro, exactamente. Estábamos hablando de toda esta memoria akáshica que está en nuestra columna vertebral y donde tenemos grandes posibilidades. Ahí está el famoso trabajo mágico de la vía fulgurante, que es penetrar en nuestra columna vertebral. Por supuesto que eso requiere ciertas directrices, pero una vez que se aprende, es fácil de seguir. Y como todo, hay que tener predisposición, un tiempo largo en el sentido de armarse de paciencia y Ujú, probablemente se pueden conseguir talentos, virtudes guardadas. ujú. Estaba También, justamente escuchando sobre eso que me dices ahora, la paciencia, porque no es de un día para el otro no, que las cosas ocurren. no. Yo, por ejemplo, en la parte del canto, acepté que no se me dio a otra edad, pero lo estoy disfrutando ahora. Yo Y yo digo, también. sí, claro, sí, no, y tú cantas muy lindo, pues. Claro, Empezaron a aparecer shows ahora. sí, qué Sí. bueno, Y yo dije, wow, ese es el momento, pues hay que disfrutarlo. claro. Y ahora ya no tengo contrario a la danza, contrario a muchas cosas que hice en la vida, siempre había aquello de la meta, de que tengo que, bueno, lograr algo, figurar en algo. Iba a ver a un artista y yo decía, ay, ya algún día yo estaré en ese escenario o en otro y tendré esos aplausos. Pero fíjate que con el canto, que vino en otra época de madurez, no me preocupa eso. Ayer estuve en un concierto bien interesante, cantó una niña muy linda y muy linda voz y que manejaba muy bien la voz que ella tenía, su registro, su línea vocal y todo. Pero yo la escuchaba aquí en mi silla y no me metí a eso de, así como hubiera sido 30 años atrás, de decir, ay, algún día yo estaré ahí cantando y bla, bla, bla y todo. No, no, porque ahora lo hago y lo practico igual, pero el resultado, el deseo, se lo dejo a Dios, lo Ujú. dejo a las Y divinidades. ahí aparecen Claro, de donde uno menos espera, que fue lo que me pasó ahora. sí, De repente me llama una persona para ofrecerme un show. ay, Yo, una persona con quien no hablo hace muchos años porque tuvimos una divergencia y de repente la persona me incluye en eso y dije, wow, ¿qué está pasando? Pero resolví no estar divagando en el por qué, simplemente no, hacerlo, aceptarlo. Sí, claro.
qué lindo. Muy, muy bueno. Además, la voz es lo más curativo que existe, incluso para nosotros mismos, Ujú, porque la gente no se da cuenta de el poder de la voz y por eso magos, oradores de la antigüedad y de este presente eh, estudian el poder de su voz, porque como dijo en la Biblia, que es lo único que es una de las cosas que me atrae de la Biblia, en el principio era el verbo y en el exactamente. verbo estaba Dios. Claro, sí es lo que nos diferencia de todos los animales, porque ¿qué Ahora, es lo que es la voz? yo, como estoy viviendo en Canadá, entonces me di cuenta que aquí en inglés ellos dicen, at the beginning was the word, la The word, palabra. la palabra, claro, No se refieren como el verbo, pero yo creo que el verbo es es más lo mismo. poderoso, pero es más Claro, poderoso claro. porque es acción. Acción, exacto. Y imagínate todo lo que una persona expresándose bien puede sanarse a sí misma y a su entorno. Fíjate el sistema, esta matrix, cómo ha llevado a que las personas hablen groserías como si nada. Ujú, Están ensuciando su propio mundo y ujú, ensucian el mundo de los demás. Pero la Matrix se los metió bajo el cine, bajo la televisión, y se parece que cada día se aplaude más a quien dice muchas groserías. Pero las groserías, si la gente supiera que van a un punto donde ellas resuenan y retornan multiplicadas. ujú. Porque así como la oración retorna multiplicada a quien la emite, también las malas palabras tienen el mismo trayecto. Es una cosa que si las personas se dieran cuenta y le pusieran un poco más de cuidado a su verbo, primero Mm. podrían tener más control sobre sí mismas, podrían hacer un mundo más bello. Personalmente, mi querida Miriam, yo no digo groserías, trato en lo posible de no decirlas nunca, ni Y en juego. no te pasa que como que no suenan tan bien, o sea, No, por no, más que yo trate de decir una mala palabra, no me suena. no, no, no suenan y uno la siente discordante, Ujú. no va con uno. Quizás porque lo aprendió, nunca me gustaron las groserías, siempre decían que yo era una niña y una joven después, es Muy, creída, muy comportada. muy comportada, sí, súper comportada, como dirían en Brasil. Entonces aquí dicen hoy cuica, en Venezuela era cifrina, los cifrinos. Entonces decían, ay, la quena, porque decían la quena, es tan cifrina. Y verdad, pero es que las groserías no me gustan. Ahora bien, si alguien a mi lado las dice, mi hermano, cada 5 palabras dice una grosería. Así que yo tranquila y sin nervios, porque forma parte ahora de un colectivo y yo no me puedo aislar. No, yo estoy conversando y la gente dice todas las groserías que le dé la gana, pero yo no las digo. Yo sé que ellos están atrapados y no ven esa realidad que vemos nosotras afortunadamente. A veces he forzado para poner para afuera algún sentimiento negativo que hay necesidad de que se ponga para afuera, pero no por decir una grosería aleatoriamente. Exactamente, sin Mm. saber por qué. Ujú. Yo recuerdo al maestro Darío Salas Sommer, o conocido mundialmente como John Vines. Entonces, él decía, bueno, en este momento voy a decir una grosería, porque hay palabras que ilustran. Entonces, él expresaba así. Pero eso es una grosería consciente, que no tiene un peso emocional, Ujú. ni nace de la inconsciencia, o sea, de lo mecánico. Entonces, un día estaba con una de mis alumnas de Kabbalah,
Entonces le dije, mira, te voy a decir como decía Darío Salasomer, con palabras que ilustran. No se dije una grosería X, pero una o dos, así, y ya, y nos reímos. Pero eso es lo que precisamente tú has dicho, que de repente necesitas la ilustración de algo, Ujú. pero no forma parte de lo cotidiano. No sé por qué, creo que la ilustración me llevó a pensar en los reyes. No sé por qué, Ah, en por- nuestros sí, reyes magos, porque que yo los veo, precisamente, sí, los veo como una ilustración que representan. Y pues tú puedes hablar más sobre eso. bueno, mira, yo aquí sí voy a tener una lectura porque hablar de ciertas cosas, yo no las digo seguido. Una cosa es que las lea, son mis apuntes, pero para decirlas así, no quiero ir a equivocarme, porque a veces uno puede equivocarse si está sin leer algo que en realidad merece una gran atención y respeto. Fíjate, aquí en mis apuntes antiguos tengo la glándula epífisis o pineal fue conocida por los caldeos como la vara de Jesse. Esto lo encontramos también en Isaías, capítulo 11, versículo primero. Y por los hebreos como la vara de Aarón, ¿Cómo se escribe vara de Jesse, J-E y doble S-E, Ujú, Jesse, que también es otro de los nombres de Yeshua o Jesús. ujú, Ya, es uno entonces, y también por los hebreos como la vara de Aarón. O sea, estamos hablando de un poder, ¿no es cierto? Es uno de los tres tabernáculos del monte Tabor, famoso monte que lo encontramos siempre en las escrituras sagradas. En ella reside Elías, por darle un nombre, o sea, reside la profecía. Reside Elías en el más grande, el que está en el corazón, en este monte del corazón, reside Jesús. Y en el otro, igual al de Elías, es el sexo donde reside Moisés. O sea, aquí tenemos el monte Tabor, arriba, tenemos el monte de Jesús en el corazón y en el sexo el monte de Moisés. mm, Y ahí podemos darnos cuenta la de, apertura de las aguas. sí, y podemos darnos cuenta también del dominio sobre la tierra, el querer tener. Ujú. Estos tres átomos o tabernáculos son iguales a los tres primeros grados de todas las iniciaciones tradicionales, sobre todo en, por ejemplo, en la hinduista tenemos a Brahma, Vishnu y Shiva, con sus respectivas consortes, evidentemente. Después tenemos ya, si nos acercamos al mundo cristiano, entonces el Espíritu Santo, que en realidad es María, Y el padre, Jesús, el Padre y el Hijo. Listo. Y después también tenemos otras tradiciones. Pero eh, uno en las escuelas, lo primero que empieza a trabajar son estos tres tabernáculos. El de arriba, pero el eje principal de los tres es el del corazón. y Por eso, tú crees que también son los mismos, que a mí me parece que sea los tres números principales de Tesla, 369 exactamente, exactamente. exactamente. Es que aquí la relación es impresionante.
Fíjate. Entonces, asimismo, dentro del contexto de la tradición judeocristiana, los tres principios primordiales o vórtices del triángulo Dios, Dios. acá, del triángulo divino que se encuentran impenetrados en la cabeza, se corresponden a los tres reyes magos. Aquí está este triángulo. Hizo Baltasar, el rey negro, es la hipófisis, color negro de la alquimia. Melchor, rey blanco, es la epífisis, color blanco en alquimia. Y Gaspar, el rey rojo, el hipotálamos o la rubificación en las transmutaciones alquímicas. Por eso es esto de que los tres reyes magos, el oro y la mirra, te van a ofrecer. Llegaron de Oriente, claro. Acá tenemos este Oriente, aquí. Llegaron de Oriente. Bueno, estos tres reyes vienen del Oriente, la cabeza, siguiendo la estrella que les conducen a Betlem. ¿Ves? Es la casa. Lem, pan en hebreo, de lo cual deducimos que Belén significa la casa del pan y está en el estómago, el cual es gobernado por, toda esta zona también es gobernada por el único signo astrológico que no es un animal, que es Virgo. Y ahí está Belén, la casa del pan. Por eso cuando en todas, casi todas las tradiciones tienen aquello del pan, que el pan con un pensamiento purificado, entonces se come y va a Belén. Ese es el famoso, el verdadero Belén. La estrella que estos magos siguen es la estrella de la conciencia, la cual se localiza en el entrecejo, es decir, en la cabeza gobernada por Aries y se corresponde con la carta 17 del tarot, la estrella. Es aquí. Cuando el hombre duerme, la conciencia, o sea, su ánima, se desplaza desde la cabeza hacia el estómago, desde donde sueña. La misión de los tres reyes es despertar al hombre de su sueño cósmico. Por eso ellos llevan presentes al Cristo, o sea, el niño de oro, que nace de una virgen en el plexo solar. Volvemos a Virgo. O el campo de la fuerza, según la tradición alquímica china. Fíjate, los alquímicos en China dicen que el campo de fuerza, claro, está aquí, entre el estómago y el ombligo. Y es Por cierto, porque eso ahí está el cinturón estelar ahí. en masajes del pie, ellos Exacto. enfatizan que se haga toques en esta parte del pie, que, Ajá. que es el plexo solar. Exactamente, Miriam, qué impresionante todo esto. Y por eso cuando se da un golpe a una persona ahí, que se revienta o Mm, te funde ese cinturón estelar, la persona muere. Por eso en el boxeo los golpes bajos estaban prohibidos. ujú. Entonces, dice, la misión de estos reyes es despertar, ya dijimos, al hombre de su sueño cósmico y por eso llevan presentes al Cristo, al niño de oro que nace de una virgen en el plexo solar. La mirra y el incienso son secreciones vegetales y simbolizan las secreciones glandulares de la epífisis y de la hipófisis. Su conjunción o combinación hiperquímica producirá una tercera secreción, el oro. Ese es el Mm, famoso oro que siempre buscaban, que te acuerdas que la transmutación de los metales en oro y algunos pensaban que era una cuestión química para poder hacer oro.
Es un pero oro no, alquímico, alquímico. claro, y que iban a hacer barras de oro a como diera lugar, y no, el famoso oro que encontraban por ahí escrito era este oro, es nuestro oro interno, que es una secreción mineral de la tierra, o sea, del, de nuestro famoso monte. Em, y ese es la parte filosófica de este monte interno que tenemos, que es la iluminación o conciencia macrocósmica. Y claro, por eso dice que si una persona domina todo esto de la epífisis, la hipófisis, la glándula pineal, la visión y lo que puede atraer es maravilloso, pero también independientemente de en qué sector se va a poner, en el satánico, en el demoníaco o en el divino. En, en el Ahí medio. sí, claro, ahí sí hay un libre albedrío en esta dimensión. Eso es lo interesante de esta dimensión. Hay dimensiones donde todo el mundo es bueno. Probablemente hay dimensiones donde todos son malos, todos son demonios. Y eso como que vuelve un poquito al primer asunto, porque hablábamos de estar preparados o no para despertar, Oh, ¿verdad? despertaron. Sí. Y cuando ocurre de una forma muy súbita, vienen seres de un lado y del otro tratando de, de agarrar al ser para este lado, para el otro. Yo, Claro. yo conozco dos personas cercanas, jóvenes, que pasaron por un despertar por el cual no estaban preparados, y, y sus respectivas familias los pusieron en tratamiento ah, Oh, psiquiátrico por no entender lo que estaba pasando. claro. No, pues lo que necesitaban era un buen exorcista. Eso era todo. Ujú. A veces nos hemos alejado mucho de ciertas corrientes religiosas. En la religión católica hay que reconocer que existe esa área de los... ay, tenemos los jesuitas, los carmelitas, pero están unos que se dedican a ese tipo de cosas, que hacen las misas también, hacen misas de sanación. Y esa gente, mira, a mí me tocó, a mí, esto no es algo que yo me lo hayan comentado, no, eso lo vi, los salesianos. En la Salesiano. iglesia salesiana, que estaba cerca de mi casa en Caracas, estaba muy cerca, a 3 cuadras. Y un día cuando yo estaba con todo esto del accidente, recuperándome, entonces alguien me dijo, ¿por qué no va los días jueves a la misa de los salesianos? Me dijo. Porque ahí se llevan las personas que están enfermas y ellos hacen una misa especial. Ah, bueno. Mira, uno en ese estado, yo soy abierta, Ujú. aunque era cabalista y todo, pero dije, ay, por supuesto voy a ir. Si es para los enfermos, la gente que se está rehabilitando, bueno, voy. Ok, empezó la misa. Y muy interesante la misa de sanación, me encantó. Y de repente llevaron una niñita que se empezó a sentir mal ahí y la niña estaba poseída, así como en la película El Exorcista. Lo único que no hizo fue dar vuelta a la cabeza, pero con ciertas cosas que se vieron en esa película, la niña las hizo ahí en el altar. Qué interesante nuestro camino paralelo, porque yo presencié algo así también cuando era adolescente. Imagínate. Entonces, a veces nos alejamos mucho de las instituciones religiosas sin saber que algunas de ellas pueden ayudar en ese tipo de experiencias como estas jóvenes que me comentabas. Ujú. Bueno, entonces seguimos con nuestros reyes. Entre los astrónomos árabes y persas, las 3 estrellas que forman el cinturón de Osiris fueron llamadas las 3 reyes magos,
que presentan homenaje al dios Sol. En Cáncer, que se levanta a medianoche, en el hemisferio boreal se encuentra la constelación del asno y del pesebre, según planiferio árabe pérsico. Y los antiguos romanos llamaban a Prosepe, estrella de esta misma constelación, lo llamaban el burro y la consagraban a Priapo y a Jovis. El signo de Cáncer gobierna el tórax, la caverna donde nace Jesús. Y si recordamos que la cámara del rey es el hipotálamo, podemos deducir que este será el lugar donde se gestan las más altas iniciaciones. Ya ahí la cuestión es como lo que podemos hablar aquí, porque ahí ya empieza un lenguaje que hay que conocerlo Hay más. que conocerlo, sí, porque sí. Claro. De todas maneras, fíjate, solo a veces ejercicios muy sencillos meditativos pueden llevar a que trabajemos este hipotálamos, la hipófisis, la epífisis y finalmente el niño Jesús que está acá, la estrella de Belén, perdón, el sitio de Belén, que es el sitio de los panes, y trabajar también en una forma equilibrada lo que es la parte del tabernáculo de Moisés, que es el mundo material, porque también nuestro cuerpo necesita esa fuerza. Y A así veces, podemos trabajar todo. Ajá. a veces me parece que uno de los aprendizajes más importantes que tenemos al habitar un cuerpo encarnado, o sea, encarnar en un cuerpo, es aprender a comandar el cuerpo, Por porque, supuesto. porque si no lo comandamos, va haciendo lo que quiera. Claro, el cuerpo quiere dormir, quiere sexo, quiere comer, ¿no? El cuerpo lo dejamos y no, si no lo comandamos, claro, está ah, el poder llevar esta máquina, convertirse en el cochero de este caballo. Ujú. Como decían los antiguos, siempre con el ejemplo del cochero, ese era Papus. Eliphas Levi creo que también habló algo de eso, pero Papus, yo lo recuerdo, que hablaba del cochero, la carroza La y los carroza. caballos. Sí, es uno de los arcanos mayores del tarot también. Claro, bien, Sí. está ahí. Claro, pero eh, es muy interesante todo esto. Entonces, claro, ahí viene el autocomandarse y después, dentro de ese proceso, tener la paciencia para repetir estos ejercicios y al final la verdadera iniciación y el verdadero campo de evolución va a depender de nuestras disciplinas y de lo que hagamos. Un maestro puede enseñar, pero hasta ahí puede llegar. No lo puede hacer por uno. No, nada, es que nada. A uno le enseñan a planchar. Entonces, pero uno después tiene que lidiar con la plancha, el calor, mojar la ropita y empezar el movimiento. Va a bailar y es lo mismo. Te explicarán el movimiento, pero tiene que hacerlo uno. Y todo en la vida es exactamente igual. Así que si alguien, por ejemplo, se autoengaña o se vanagloria porque pertenece a tal grupo, porque tiene un maestro que le paga $3,000 al mes y por eso ha descubierto todo. No, ese es un autoengaño igual. Si al Ujú. final el trabajo es sencillo, Y porque lo es, hay mucho de eso aquí claro, en este y es planeta. sencillez realmente. Estas escuelas, por ejemplo, de la India, las que están arriba en Rishikesh, Satyananda Yoga, son escuelas de más de 5.000 años, porque, por ejemplo, hay otras escuelas de 3.000 años o de 2.000, pero esas escuelas son muy viejas. Y curiosamente los ejercicios de esas escuelas son ejercicios de Kriya, que en el fondo Kriya quiere decir eso, el mover la energía, ejercicios Mm, teúrgicos. ujú. El Kriya y el Raya son ejercicios de teurgia. Como el Em, Qigong.
Exactamente. Ujú. Entonces hay ejercicios que se hacen con el suara, que es la respiración, los suaras. Y cuando vamos a la escuela occidental, también están los suaras, también están las respiraciones. Entonces, entre un conjunto de respiraciones, de visualizaciones, de meditaciones y todo, vamos trabajando a nuestros tres reyes magos y a nuestro Jesús interno. Sin, Y por supuesto con el equilibrio del señor Moisés, porque también se necesita. y sin la ansiedad de los resultados. Sin la ansiedad, los resultados se dejan porque no sabemos si son para esta vida o son para otra. Y hay una frase en inglés que dice, fake it until you make it. O sea, practica hasta que se cumpla, Hasta que sí, hasta que hasta se que, materialice, hasta que sí. Sí, claro, exactamente. Eh, bueno, creo que nos vamos a dejar por aquí porque mucha información. sí, ¿cuánto tiempo llevamos? Ay, 1 hora y media, ya es justicia. Pero podemos después preparar otros temas, Miriam, y Sí, continuamos. sí, podemos enseguida hablar sobre, en febrero se viene el día de los enamorados, o no, de San Ah, Valentín, el que de San tiene, Valentín. tiene mucho significado oculto y es Exacto, muy interesante. exacto. El amor en toda su expresión y magnitud. Ujú. Bueno, entonces ahora Hay el amor y la pasión. y la pasión. Y a veces puede haber una buena comunión entre ambas. Sí, sí, perfecto. Sometimes. Ujú. Bueno, Miriam, Bueno, muchísimas gracias por tu invitación. Realmente he disfrutado mucho el conversar yo contigo también. porque tú tienes una gran tranquilidad, ¿no? Y yo me siento bien haciéndolo realmente porque no me encuentro ni presionada. eh, Quizás las dos estamos en esto de que, bueno, lo hemos grabado y tú lo subes y ya. No Exacto. hay nada más que decir, ni nada más que hacer, ni nada más que esperar, Sin expectativas, sin exactamente. expectativas. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, mi bella Miriam. Saludos a tu pareja, que se siga recuperando, así como también máximas bendiciones para ambos y para todos tus seres queridos, siempre. muchas gracias, querida. Y nos seguimos platicando. Y Exacto. hasta la Namaskar. próxima. Hasta la También próxima. tienes que poner videos en tu canal también. Sí, por supuesto. La otra vez alguien me dijo, pero no se le escucha a la señora Miriam. Yo le digo, pero ¿qué puedo hacer? Oh, Bueno, estaba ok. bajo el volumen, pero con esto ahora yo No, creo ya que con sí ese sí está bien. eh, Chao. ok, un beso. Un besote. Abrazotes.